Letras de Papel. Transmitiendo desde la ciudad más bella de México. Hermosillo de Sonora, la ciudad del sol. Escuchamos Radio Sol 106.3 FM en periodo de pruebas. Con la música, noticias y contenido que te gusta. Radio Sol 106.3, un nuevo brillo en la radio. Bien, pues continuamos aquí en el tomo número 67 de Confieso que he leído, agradeciéndole mucho que nos esté siguiendo en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en YouTube y obviamente en el 106.3 de FM y en la www.radiosol106.com. Qué bueno que están con nosotros, y agradecer mucho a quienes apoyan este esfuerzo cultural de Radio Sol y en concreto este programa, Ludic, Tatiasca, 2020, La Óptica, y bueno, pues los teatreros que siempre nos apoyan, para ustedes, boletos. El viernes vamos a obsequiarles para el 7º Festival de Teatro para Niños y No Tan Niños. Viene Pinocho el Musical este domingo. Y el viernes, ya desde ya puede usted llamar el 6623-126073 para que diga: yo quiero ir a ver la obra de teatro en la Casa de la Cultura, una obra de teatro infantil, que es La Princesa y el Dragón, a las 6 de la tarde del viernes, con Teatrozón, Patus y otros brillantes actores y brillantes actrices. Pues estamos aquí, ahora sí que charlando con el maestro. Ya hizo su exposición, ya lo respetamos en su tiempo. Ahora, fíjate, esta idea de la revocación del mandato en Andrés Manuel López Obrador no es nueva. Así es. ¿Sí? Cuando él fue jefe de gobierno del Distrito Federal en aquel momento, él lo puso, ¿sí? Pero él lo convocaba y él lo organizaba, ¿no? Y además era por teléfono. Se hablaba, no, pues como el 80% decían que quédate, tú eres el bueno. Creo que lo hizo en aquel momento cada 2 años. Okay. Cada 2 años, y obviamente pues no había el rigor que afortunadamente el INE tiene, ¿no? No había. Yo no sé qué tan bien esté cayendo a Andrés Manuel en los cambios que se hicieron, ¿no? En primer lugar, que no es él el que dice me someto a revocación, sino que la ciudadanía. Claro, él mismo dijo, bueno, acepto, dijo, pero denme chance, dijo en una de sus conferencias por la mañana, denme chance de hacer propaganda para que la gente solicite. Ándale, el ciudadano pide que revoque. Esa es una cuestión. La segunda, él pretendía que fuera la Secretaría de Gobernación la que lo hiciera, ¿sí? Aquí no va a ser el INE. Va a ser el INE directamente, ¿no? Acaba de haber esta consulta, ayer la comentábamos, la consulta sobre la ley Bonilla. Se le eligió por 2 años a Ignacio Bonilla. Ignacio, ¿cómo se llama? Bonilla, de ahí de Baja California, y él quiere que sean 5. Convenció de alguna manera a los diputados locales y subieron a 5. Sí, a todos, sí, incluidos los de Morena. Bueno, él es de Morena. Incluidos los del PRI, a los del PAN, ¿no? Y a todos. Y ahora hizo una consulta y salió a tambor batiente diciendo: ya ríndanse, acéptenlo. El 80%, 85% creo por ciento dijo que sí, ¿no? Pero ya escudriñando, y ayer lo comentamos aquí, pues el 85% de cuánto. Votó el 1.98% del padrón, ¿no? De un padrón de 2.6 millones de ciudadanos y ciudadanas de Baja California, votaron alrededor de 50,000. El 1.98. Son estados con poca población. Sí, y además 1.98%. O sea, aquí se está diciendo, tiene que participar. Al menos el 40. Y además, entiendo que va a ser revocación, sí o revocación, no. Así es. Y punto. Entonces tiene que ser 50.01 y ya se queda. Y si no se va, ¿no? Bueno, yo coincido con, en primer lugar, qué bueno, Vladimir, que tocaste ese punto, porque es de mucha actualidad y de mucha repercusión. Yo coincido contigo en que es una buena medida.
es una buena medida. ¿Va a traer desajustes? Sí, sí va a traer desajustes. Tanto si gana el sí revocación como si gana el no revocación. Va a haber repercusiones. Si gana el sí revocación, la repercusión es pues órale, un presidente interino, como cuando fallecían antes los presidentes, ya en este siglo ya no se mueren. El último fue un electo, ¿no? Álvaro Obregón, pero ya no se mueren los presidentes. Tienen prohibido en este país morirse los presidentes. Y enfermarse. Y ni enfermarse, ¿no? Entra un interino, ¿sí? Se hace la elección y entra uno que va a terminar el periodo. Va a terminar el periodo. Bueno, esa es una cuestión. Luego, en este país había elecciones todos los años. Así es. Todos. No había año que no hubiera elecciones. Lo que pasa es que uno no se enteraba si en Oaxaca ahora había elección y que en Baja California había el año siguiente de la federal. No se enteraba porque no eran noticias las elecciones. Claro. Eran noticias pues, nada más para el municipio o el estado. Pero ya después cuando va a haber competencia, pues la verdad es que los diputados no legislaban y los senadores no legislaban porque se la vivían en campaña. Le iban a apoyar a sus correligionarios, a sus candidatos, o ellos mismos eran candidatos. Entonces se empezó a decir, oye, ¿qué hacemos? Entonces se hizo un calendario, que tú lo conoces muy bien, para ir empatando las elecciones. De tal manera de que en este país solamente hubiera elecciones cada 3 o cada 3 años. Cada 3 años. Cada 3, ¿no? Una la intermedia, ¿sí? Y otra la definitiva de los presidentes. Entonces ya estábamos en ese proceso. Por eso Bonilla debe durar 2 años. ¿Por qué? Porque va a terminar para que se empate el proceso, porque ahorita en Baja California se hacía la elección presidencial un año y al siguiente era para gobernador. Así ¿no? es. En Tabasco, por ejemplo, se hacía la elección en julio de un año para presidente y en noviembre era la elección, ¿no? Y así por el estilo. Nayarit también sucedía, es un año antes de las elecciones, ellos tenían su proceso ahí. Exacto. Sonora era de los pocos estados en donde siempre eran importantes las elecciones porque en un trienio se elegía gobernador. Fueron sincronizadas. Exacto. Sincronizadas. Sí. Y en el otro trienio se elegía, ya no gobernador, pero sí presidente de la República. Entonces, siempre empezaba. Pero hacíamos las elecciones y ya pasaban 3 años. De hecho, este tema lo tocábamos precisamente ahorita, hablando de los alumnos en la clase. La elección pasada fue histórica, porque fue la elección más grande de toda la historia. Y hablábamos precisamente de este proceso, como a partir del 2014 tratamos de empatar todas las elecciones. ¿Por qué? Para no estar todos los años en elecciones. Entonces, a partir de ahí, de la reforma del 2013, estamos tratando de empatar con reformas constitucionales como lo que está pasando en Baja California. Dicen, a ver, necesitamos un periodo de 2 años para empatar precisamente al 2021. El argumento que ellos manejan es, y que uno dice, bueno, en cierta forma, desde la perspectiva lógica tienen razón. ¿Por qué 21? ¿Por qué sí? Bueno, ¿por qué 2 y por qué no 5? Pues, porque a final de cuentas, si el objetivo es empatar, puedes empatar a 2 y luego o puedes empatar a 5, es decir, empatas en el 21 o empatas en el 24, es decir, desde una perspectiva lógica, pues sí, tiene hasta cierto punto razón. Ya si nos metemos al tema constitucional, ya es otra la visión. ¿Por qué? Porque la Constitución pues era muy clara, o es muy clara, en ese momento decía hasta el 2021 y es hasta el 2021. Lo interesante también es ir al antecedente, cosa que yo no lo conocía, y cuando decían por qué pusieron o determinaron en una constitución local que fuera el 21 o que fuera de 2 años y no de 5. Pues parece que el factor político que terminó decidiendo que decidió esta situación fue el factor Hank, el famoso político de allá. El dueño de los cholos y del agua caliente y todos los casinos. Hacen una reforma constitucional con nombres y apellidos y cambian las circunstancias y pues cambia todo y se convierte todo esto en un caos, ¿no? Entonces es un laboratorio interesante. Es un laboratorio muy interesante. Entonces fíjate, ¿por qué 2 años? Hay un factor político que tú mencionas, pero hay otro, Vladimir. ¿Qué tanto conviene que las elecciones para gobernador
y las elecciones para presidente de la República coincidan. ¿Sí? En los estados donde siempre han coincidido, Sonora no es el caso, ¿sí? Había otros, había Morelos, ahí coincidía, bueno, las propias Ciudad de México, a partir de que se eligen ahí, eran como unos 5 o 6 estados donde el mismo año que se elegía presidente, esa misma elección se elegía gobernador. ¿Qué pasaba? Que el impacto de la campaña presidencial, ¿sí?, se reflejaba en la elección para gobernador. De tal manera que prácticamente el partido del candidato que ganaba la presidencia de la República era el que ganaba en el estado. Entonces, aquí lo hicieron para que no influyera, ¿no? Ese es el punto fino, ¿no? Y entonces lo que quiere Bonilla es que sí coincida, porque él cree que así como le fue a López Obrador y a todo Morena el 2018, así les va a ir el 21 y el 24 y el 27 y el 30 y el 33 y el 36 y el 39. O sea, sí, así, ¿no? Así va a ser. Bueno, puede ser sí, puede no ser también. El mexicano y la mexicana somos muy impredecibles en ese aspecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está un punto central. El asunto de quién convoca, el asunto de quién lo organiza. Es muy importante. Ahora, ¿por qué traje a colación que empezó a haber empates de las elecciones? Bueno, porque ahora, ¿sí?, vamos a tener elección el 2021 y vamos a tener revocación el 2022. Exacto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Exacto. Y si la revocación es no, algunos meses después vamos a tener elección presidencial. Aunque no sea elección general, creo que van a ser las cámaras lo que lo van a elegir. Sí, ahí ya está previsto. Eso ya está previsto. Sí, no, pero por lo menos va a haber una elección, la de revocación. Entonces, bueno, ahí un poco se trastoca. Ahora, ¿qué consecuencias va a traer? No sé, Vladimir, si tú ya has hecho prospectiva en esto. Vamos a suponer, porque mira, traigo a colación también el caso de los norteamericanos. Los norteamericanos, de alguna manera, hay una cierta factor de revocación, ¿sí? Es decir, los norteamericanos no duran 6 años, duran 4. Duran 4. Pero se puede reelegir otros 4. Así es. ¿No? Entonces, de alguna manera, que es parte del temor, ¿no? de esta figura que digan, oye, pues, lo puedes argumentar en ese sentido de que sea por 2 periodos, una cosa así. Sí, entonces, ¿qué pasa con los casi, creo que con excepción de Jimmy Carter, que no se religió? De ahí en fuera los demás, todos. ¿Por qué? Porque fíjate, y eso tiene mucho que ver con lo que pasa en Estados Unidos. Los analistas sostienen, y creo que tienen razón, que los primeros 4 años de un presidente, ¿sí?, actúa, gobierna para reelegirse. Entonces, todo lo que hace y deja de hacer es para reelegirse, ¿sí? Y los siguientes 4 años son para pasar a la historia. Entonces, si uno analiza lo que hizo Barack Obama en sus primeros 4 años, es un Barack Obama. Y lo que hizo Barack Obama después es otro. O sea, fue muy conservador su primer periodo, y el segundo ya es lo que él piensa, lo que él hace. Y así han sido todos. Agárrese con Trump. Trump ahorita está actuando para el graderío. ¿Para qué? Para el próximo año, creo que son las elecciones, ¿sí? La revocación o no, ¿sí? Y vamos a ver si logra la reelección, ¿sí?, que está por verse, ¿no? Pero si la logra, agárrese, porque esto que han visto no es el verdadero Trump, Cuidado. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en nuestro país? Vamos a hacer un símil, ¿no? ¿Qué va a pasar? Un buen político, ¿qué es un buen político? Pues que quiere seguir en el cargo, ¿no? Entonces, va a trabajar, ¿sí?, para que no le revoquen el mandato y poderse quedar los 3 años. Entonces, quiere decir que va a actuar de modo de que no haya revocación, ¿no? Eso es positivo. Yo creo que puede ser positivo, ¿sí? Puede ser positivo. Ahora, el que le den el poder al ciudadano, ¿sí? Esos carteles que puso Morena el día de las votaciones, que dice el pueblo pone y el pueblo quita, ¿sí? Yo estoy totalmente de acuerdo, que además es constitucional, ¿no? Sí. Creo que es el 39 constitucional, ¿sí? Y qué bueno que se le da esa oportunidad, que el pueblo pone y que el pueblo quite. Entonces, y se va a mover todo. Se va a mover, fíjate. Hagamos una retrospectiva de Salinas para acá, no nos vayamos más lejos. De Salinas para acá.
¿Qué hubiera pasado si al terminar el tercer año a Salinas hay revocación? ¿Se hubiera quedado o se hubiera ido? O Peña Nieto. O Cedillo, o Fox, o Calderón, o Peña Nieto. ¿Qué hubiera pasado? Así es. Esos son los asegúnes precisamente de esta figura. Todo este tipo de medidas tiene pros y tiene contras, es decir, no todo es bueno, hay matices muy importantes. Lo positivo es precisamente el empoderamiento del ciudadano que tiene una herramienta jurídica, institucional, para reclamarle al político y no tenerse que esperar 6 años. Pero la parte negativa de esto, o el contra de esta situación, es la situación de inestabilidad que puede provocar en un gobierno, en una administración. Es decir, de manera general necesitamos democracias muy maduras para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en México, y yo creo que todos nos damos cuenta de esto, nos metemos en una dinámica muy perversa, muy negativa, en el sentido de que al que está gobernando le tiene que ir mal para que yo, oposición, pueda tener posibilidades de poder llegar al poder, porque si a él le va bien, yo nunca voy a llegar. Y entonces la oposición de manera sistemática juega un papel donde no hay cosa boicotear al gobierno, y lo va a hacer. Bueno, verbigracia. Así es. ¿Qué hizo el que está ahorita? Efectivamente, y si vemos la oposición, pues de alguna manera ahora es el papel que están jugando. Entonces eso es una dinámica muy perversa, donde termina yéndonos mal prácticamente al sistema político y a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque parece que esto está diseñado para que al que esté gobernando le vaya mal. Le vaya mal. Sí. Ahora fíjate, Vladimir, el que llegue ahorita, pues Andrés se preparó, porque Andrés es su propuesta, aunque haya sufrido cambios. Él va a eso, y evidentemente él está puesto para que no se le revoque, evidentemente. Pero entonces aquí viene un factor de cierto movimiento que a veces no es malo, la inestabilidad. A veces tanta estabilidad con tanto... O sea, que se normalice el desastre también es parte de la estabilidad. No es tan bueno. Creo que las cosas tienen que moverse de pronto. Pero mira, si un presidente hace cosas, ¿sí?, para que no se le revoque el mandato, podemos suponer que va a haber políticos y va a haber poderes fácticos que van a hacer cosas para que se le revoque. Así ¿sí? es. Y cuidado, yo ahorita me estoy acordando, ahorita que estamos en la plática, Vladimir, me estoy recordando que hubo un partido que perdió en España porque 3 días antes hubo unos atentados. Sí, así es. ¿Te acuerdas? Claro, ¿Sí? claro, Sí. claro. O sea, perdió, o sea, el que iba ganando, creo que fue un miércoles, cuando hubo un atentado durísimo, ¿sí? Sí. Y el domingo que fueron las elecciones perdieron. Sí. Y como dice, la política en general es sumamente complejo, y ahorita nomás estamos viendo el factor y el actor político, pero a final de cuentas hay otros actores que no son políticos, los poderes fácticos, pero que también influyen. En el resultado de una elección. Imaginemos el poder económico de un país que diga, ¿sabes qué? Le apostamos, porque nomás necesitan 3 años para destabilizar Sí. o es más, menos de 3 años. En el último año nos aguantamos y desestabilizamos la economía, y usted sabe que muchos de los resultados electorales están casi determinados por un factor económico. Cómo le vaya al país económicamente será más o menos, casi hay una correlación. Sí, hay una correlación. Entonces, son cosas, yo sostengo lo que decía Vladimir, lo suscribo. Es una buena medida. Es una buena, que trae sus claroscuros, sus pros y contras, los trae. Y hay que estar preparados. Miren, hace 3 días, el secretario de Seguridad Pública sonorense, Alfonso Durazo, en la conferencia por la mañana del presidente, dice: estamos llegando a un punto de inflexión positivo, no echamos las campanas al vuelo, pero como que ya se está esto estabilizando y vamos a disminuir. Y en la tarde, el brutal ataque a 13, 14 policías de Michoacán. ¿Qué pasó? Y al otro día, algo que había prometido López Obrador que no iba a ocurrir, ¿sí?, que donde el ejército mató a 14 personas.
sicarios y quizá armados, pues sí, sí. Pero esas diferencias de 14-1, como que no, lo que pasó en Tlatlaya y todo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, evidentemente todo el discurso, que fue un discurso bueno y medido y un planteamiento correcto, me parece a mí, de Alfonso Durazo, de decir, estamos llegando a un punto de inflexión en donde ya como que ya estamos más o menos llegamos a la curva y vamos a empezar a disminuir. Y ¡zas! Terrible, hacía mucho tiempo que no se veía eso. Y al día siguiente, a lo contrario, o sea, unos sicarios en Michoacán emboscan y matan a 13 policías, ¿sí? Y al día siguiente el ejército mata a 14 civiles. Caramba. Entonces, eso previo a una votación de revocación, ¿puede influir o no? Sí, no, por supuesto. Y lo importante de estos temas, maestro, y lo hemos dicho infinidad de veces aquí en esta sección, es precisamente que no son temas sencillos. Es decir, tienen muchas aristas. Casi no te escuchas aquí. Tienen muchas aristas muy, muy complicadas que tienen que ser medidas para tomar la mejor decisión. Yo lo que veo positivo de este tipo de cosas es que, a pesar de todos los pesares, son medidas que están siendo tomadas por un diseño institucional que hemos ido haciendo y que nos ha costado mucho trabajo, con los consensos de las fuerzas políticas. No las está tomando una sola fuerza política, no las está tomando una sola persona, las está tomando los consensos de las fuerzas políticas. Si bien es cierto, en la Cámara de Diputados 5 solos acá tuvieron que negociar y tuvieron que consensar. Es una reforma muy amplia en términos políticos, y también veo muy positivo el hecho de que en sí la propuesta es muy buena, pero todavía cuando pasa ese crisol de esos consensos políticos se mejora. ¿Por qué? Porque se institucionaliza todo ese procedimiento. Entonces volvemos a lo mismo. Qué bueno que están pasando este tipo de cosas. Qué bueno que nuestro país está demostrando que las instituciones están funcionando. Una cierta madurez. Están funcionando, son instituciones maduras y están provocando precisamente que las cosas buenas se tengan que institucionalizar. Esta idea de ¿quieren que me vaya o no me vaya? Vamos a institucionalizarla. El tema de la consulta, las famosas consultas, vamos a institucionalizarlas y que funcionen como deben de ser. Y cuando llegamos a esos puntos, los consensos políticos de todas las fuerzas políticas se dan. Entonces eso es muy, muy positivo para sin duda alguna. Pues yo te agradezco mucho que hayas traído este tema y que te hayas podido quedar otro poquito más para seguir. Es un tema que apenas está en ciernes, ya se aprobó, y miren, ojo, ciudadanía, ¿sí? ¿Qué tan importante es tener los equilibrios en las cámaras? Si no fuera por la composición de la Cámara de Senadores, hubiera sido el mismo día de la elección del 21, la misma intermedia, ahí hubiera sido. Lo hubiera organizado el propio gobierno, ¿sí? En caso de que no, queda la Secretaría de Gobernación, quien ocupa la Secretaría de Gobernación. Entonces, muchas cosas, pero como usted se vaya a dar, ¿sí? Ese vaya a dar diverso en la Cámara de Senadores, ¿quieres que te lo apruebo? Te lo apruebo porque es bueno en el fondo, pero vamos a mejorar. Y volvemos a temas que hemos tratado anteriormente. ¿Por qué tenemos esa diversidad política? Por los mismos arreglos que hemos hecho. Porque aún con una votación tan abrumadora como fue una elección pues muy sui generis, las instituciones dijeron o cuidaron que la oposición tuviera cierta presencia y conservara su poder de equilibrios. Entonces, ¿por qué? Pero eso no es de gratis, es producto de todas las reformas que hemos venido siendo encaminadas precisamente a este tipo de cosas, y que ahorita estamos viendo si funciona. Que sí funciona. Y eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Pues esto va a dar para mucho, apenas estamos dándole el primer entre, vamos a ver cómo se da. Yo termino, para que termine esto con una conclusión, Vladimir, con unas preguntas, ¿sí? Número 1, ¿se va a alcanzar el 3% de peticionarios? Número 2, ¿se irá a alcanzar el 40% de votación efectiva el día de este proceso de revocación o no? Y número 3,
¿Revocación sí o revocación no? ¿Con qué concluye, Vladimir? Pues bueno, voy a tratar de concluir precisamente no dando respuesta porque No hay, porque no hay. No hay. Lo importante es decir y decirle al ciudadano, volver a insistir, ya está el mecanismo jurídico ahí, la herramienta ya está. Si no la usas, ya es una responsabilidad del ciudadano. Si el ciudadano no sale a votar, si el ciudadano no se organiza, ya es responsabilidad del ciudadano. Vox Populi, participación y participación. Cuando se vengan los peticionarios, yo voy a ser uno de ese 3%. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y para que los alumnos aquí del maestro Vladimir, aparte de estar oyendo estos temas novedosos, oigan a esta cantante novedosa para ustedes, Manuela Torres, ¿sí? Enseguida volvemos. Libre como gaviota. Me dicen, ¿por qué pones música? Porque es un programa cultural.